Héctor. Ya lo tenemos a nuestro invitado especial de la mañana de hoy, al asambleísta nacional Darwin Pereira, a quien agradecemos, por supuesto, el que nos acompañe. Siempre nos ha aceptado las invitaciones que le hacemos. Estimado, muy amable, gracias por acompañarnos. Hoy un tema un poquito así como que tedioso, porque parece novela, pues no, esto del juicio político. Hay otros temas en los cuales pues, vamos a hacer relevancia, por supuesto, en los cuales está trabajando el asambleísta Darwin, pero pues obviamente de primera mano lo que se ha planteado el día de hoy, Darwin, este tema del juicio político, cómo se está manejando, cómo viene el proceso, el trasfondo de los bloqueos, porque parece mentira que existan asambleístas que proponen y después como que, no sé, se habló, algo se comentó y ahora hay una propuesta de que no se dé paso, no se dé trámite. Gracias, Darwin, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo para ustedes y un saludo también para la Junta de Audiencia, un fuerte abrazo para mi provincia querida, desde acá, la capital de la República. A ver, sí, efectivamente parece que la telenovela hoy se llama Juicio Político, ¿no? Me parece que la Asamblea solo estuviera dedicada al juicio político. Cabe aclarar que en la Asamblea existen 15 comisiones. 15 comisiones. Los asambleístas estamos divididos en 15 comisiones, ¿no? Solo una de las 15 está dedicada al juicio político. Las otras 14 estamos trabajando en los temas concernientes a legislación y fiscalización. Por ejemplo, en la Comisión de Educación, que es a la que pertenezco, hemos estado trabajando hasta las mismas 11 de la noche en el tema de la Ley Orgánica de Educación Superior. Es un tema muy importante para el país y que va a entrar a ya segundo, último y definitivo debate en estos días, quizás mañana. Entonces, hay otros temas, ¿no? Estamos investigando la quiebra de CNT, porque están quebrando CNT a propósito. Estamos investigando, por ejemplo, la evaluación a fiscales oculta, que nadie la sabía. Le han evaluado los fiscales en el 2021, los fiscales salen pésimos en las notas y esconden la evaluación y no la notifican. Entonces, hoy hemos descubierto esa anomalía dentro del Consejo de la Judicatura, que podría provocar un juicio político a los 5 miembros del Consejo de la Judicatura. El juicio político no es algo que de una u otra manera está copando acá dentro de la Asamblea toda la atención de la Asamblea, ¿no? Cada comisión está dedicada a lo suyo. La semana pasada, por ejemplo, acabamos de aprobar una ley para evitar el lavado de activos, una ley para castigar a los testaferros, una ley para que ya no haya este ocultamiento de activos y finalmente aparezcan millonarios de la noche a la mañana. Es decir, la Asamblea sigue trabajando en otros proyectos de ley que no necesariamente tengan que ver con estar concentrados en el juicio político. Ahora bien, el juicio político, por supuesto, que capta la atención del país y el país quiere saber qué pasa. Bueno, lo que pasa ahora mismo, hay unos dimes y diretes, hay intención de retardarlo un poco al juicio, de hacerlo más lento, y me parece que eso le hace daño a la Asamblea y al país, porque el país necesita un desenlace de esto. Yo he dicho, vea, vamos, cumplamos los 30 días que dice la ley y vamos a la votación. Sea que se salve o sea que sea culpable y sea destituido Guillermo Lasso, el país necesita un desenlace y dejar de vivir en esta incertidumbre, que se va, que se queda, que se compran votos, que no se compran, etc. Entonces, están corriendo los 30 días que tiene la comisión, son improrrogables, por más que el señor Villavicencio patalee por aquí, patalee por allá, que una providencia por aquí, terminará en 30 días teniendo que entregarnos toda la información al Pleno, y en el Pleno se decidirán las cosas finalmente. Pero en virtud de aquello, estimado Darwin, entendemos de que pues, obviamente se lograrían los votos para la destitución del presidente de la República. ¿Qué viene después? Porque la pregunta es válida. Bueno, si ya pasa lo que pasa, ahora ¿cómo debemos solucionar el problema? Porque parecería que el remedio es peor que la enfermedad. A ver, siempre nosotros, no solamente en esta ocasión, siempre hicimos un llamado al diálogo. Tanto así que ustedes recordarán que el primer acuerdo que tiene Pachacuti, al menos estoy hablando por mi movimiento, en la Asamblea es con el gobierno, que muchos nos criticaron inclusive por eso. Le extendimos la mano al presidente, le abrimos las puertas, dijimos vamos al diálogo. Jamás quiso entender que el diálogo, que la unión entre autoridades era la salida. Un egoísmo, un yoísmo total. Yo creo que al gobierno le hizo mucho daño, muchísimo daño el fallecimiento de César Monge, con quien teníamos un diálogo fluido, con quien parecía que íbamos a lograr generar una confluencia de fuerzas a pesar de nuestras diferencias. Encontramos cosas en las que estábamos de acuerdo y
lamentablemente, pues, el fallecimiento de él me parece que lo va el gobierno desarmado y hoy en día el gobierno no tiene una brújula, no sabe para dónde caminar, y lo mismo que hicimos en su momento con Guillermo Lasso, mañana estamos dispuestos a hacerlo con Alfredo Borrero. Caminemos juntos, trabajemos juntos, podemos trabajar el legislativo y el ejecutivo juntos y todos los poderes del Estado, sentémonos en una sola mesa con el poder judicial, con el mismo poder electoral, con el mismo poder, el quinto poder, con el poder de participación ciudadana. Lamentablemente, repito, Guillermo Lasso no quiso entender eso. Ojalá Alfredo Borrero haya aprendido la lección y quiera mañana pues entender de que este país necesita de la unidad de todos los poderes y de parte de nosotros está la voluntad. Estimado Darwin, en relación a los temas que usted mencionaba, en donde pues obviamente los asambleístas siguen trabajando, se siguen pronunciando sobre leyes, hay opositores y gran parte, pues obviamente, del ecuatoriano que está descontento con la labor que vienen realizando los asambleístas. Y discúlpeme usted por decirlo de alguna manera, se habla mucho de que han traicionado a la patria, de que no se ha manejado bien el tema de lo que necesita, que es prioridad en el país, la seguridad que necesitamos todos los ecuatorianos. Y me sumo otro comentario de Arturo Galarza, al abogado, le mandamos un gran abrazo. Buen día, debería de pronunciarse sobre la solución del problema de la destrucción de la Corte por el terremoto del 18 de marzo, que es más importante que cualquier otra cosa, estimado Darwin. Obviamente hay temas muy importantes y dependiendo del sector de donde venga, pues cada quien quiere para su sector que sea lo más importante. Cuando nos escribe la gente del sector de la salud, nos dicen los hospitales son los más importantes. Cuando vienen los profesores de las universidades, nos dicen las universidades son lo más importante. Todo va a depender siempre de qué sector venga el comentario. Conozco al doctor Galarza, mi saludo también para él. Y claro, evidentemente, pues hay un edificio que en este momento necesita ser reestructurado, necesita ser reparado o que los técnicos lo evalúen. No obstante, es un tema que no está en manos de la Asamblea Nacional. La Asamblea no tiene recursos, la Asamblea no asigna recursos, no distribuye recursos. Por lo tanto, es un tema que se tiene que solucionar con recursos. Los recursos están en manos del Ejecutivo y obviamente también de lo que se ha dicho en los últimos días, tendría ya las asignaciones el Consejo de la Judicatura, más bien el gobierno. Esto es una versión del gobierno, no lo digo yo, acusa a la función judicial, a la Judicatura, de que no ha ejecutado el presupuesto conforme ellos esperaban, ¿no? Parece que hay una ejecución del 40-45% anual, y es la versión del gobierno, repito, no sé, pero en todo caso es un tema de presupuesto que lo maneja la función judicial con la función ejecutiva. Nosotros ahí no podemos asignar recursos. Y en el tema de este tema de que critican a la Asamblea, pues lamentablemente el desconocimiento puede llevar a que hayan críticas de todo tipo. 9, ojo con este número, 9 leyes en materia de seguridad le hemos entregado a este país. 9. Una de ellas, por ejemplo, para que la gente conozca, porque a veces parece que la gente no lo conoce y a veces está... Mire, se difunde mucho el juicio político, pero no se difunden las leyes que aprobamos. Una ley que aprobamos, que es la ley de uso legítimo de la fuerza, ¿sí?, establece que el policía puede tirar a matar a un delincuente en este momento, si su vida o la vida de un tercero está en peligro. Si puede dispararle, no tiene que pedir permiso a nadie y no es responsable ante la ley. Eso lo dice una ley que hicimos nosotros. ¿Y sabe qué es lo que nos llegamos más allá? Dijimos en esta misma ley, pusimos un artículo que si el policía, por desgracia, es enjuiciado por la familia del delincuente, el Estado asume la defensa y le paga a los abogados desde la primera hasta la última instancia. La última reforma que hicimos al Código Integral Penal, al Código Orgánico de la Función Judicial y casi a 8 cuerpos normativos, establece, por ejemplo, penas. Penalizamos a los jueces que liberen a delincuentes que tengan que ver con bandas organizadas. Y pusimos ahí una pena de 5 a 7 años. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene 5 años de pena, y la gente y los abogados que me están escuchando lo saben, tiene posibilidad de tener medidas sustitutivas. Entonces nosotros queremos que con los agravantes los jueces ni siquiera tengan posibilidades de tener, los jueces que caigan en este error, por supuesto, no tengan ni siquiera posibilidades de usar grillete, sino que vayan directo a la cárcel. Eso lo hemos hecho nosotros. En este momento, a través de la última reforma, ojo, una reforma que se hizo sentados acá, presidente de la Corte Nacional de Justicia, defensor público, defensor del pueblo, comandante general de la policía, fiscal general de la nación, comandante de las Fuerzas Armadas y el mismo gobierno. Y trabajamos, y por eso llegamos a reformar casi 8 cuerpos normativos. Este es un proyecto que tiene más de 200 artículos, que en este momento, por ejemplo, entre otros de los artículos que hicimos, fue
de que las vacunas, que si bien ya están contempladas como extorsión en el Código Integral Penal, le pusimos como agravante y las vacunas tienen de 3 a 4 años más adicionales a los que ya tienen el delito de extorsión. Es decir, es mucho más grave una vacuna cuando se trate en los delitos de extorsión. Esto está en ley, en este momento está en el registro oficial. Lamentablemente, muchos difunden solo las cosas malas, pero no también estas cosas buenas que, repito, a tiempo presente son ya 9 leyes en materia de seguridad que le vamos dando al gobierno. Estimado Darwin, tenemos una inquietud de un amigo que nos sigue mucho, Oscar, que nos dice, consúltele por favor al asambleísta por qué se comenta de que existen asambleístas que están a favor de la gestión de Guillermo Lasso, aparentemente en este juicio político, porque son los que bloquean, pues además de UNES, Partido Social Cristiano, inclusive uno de un ex Pachacuti, por ahí también apareció, estimado Darwin. Sí, lamentablemente pues vemos que hay asambleístas que están cambiando de opinión y eso le hace daño a la política ecuatoriana, eso le hace daño a la asamblea, a la imagen de la asamblea. Hay que asumir también nuestra responsabilidad frente al país y yo la asumo como interesa, yo no he cambiado de opinión. Hubieron 104 votos, y usted lo sabe, para aprobar el informe en el que se revelaron todas las pruebas con las que estamos en este juicio político. Lo que quiere decir que por el juicio político deberían haber 104 o más votos. Así es. Pero resulta que más bien están disminuyendo. Es decir, hay gente que se está arrepintiendo. Ahora, esos que votaron a favor de esas pruebas dicen, no, ahora Guillermo Lasso es inocente. No, no me convencen. Ahora no, o sea, entonces discúlpeme, ¿qué estaba haciendo el día que votó por las pruebas? Pues no es, esto no es algo nuevo. No es que el juicio político recién vamos a descubrir qué están poniendo de pruebas. Es un tema que hemos venido debatiendo porque han aparecido los audios, han aparecido los documentos firmados por el presidente, han aparecido los documentos firmados por los asesores del presidente, por los gerentes de Petroamazonas, perdón, de Propec y de Petroecuador. Es decir, las pruebas se le han exhibido al país, no solamente acá en la Asamblea. Y no me puede decir ahora, ay, es que me equivoqué. Ah, se equivocó, perdóneme, pero eso tiene una doble interpretación. Y yo creo que el pueblo no es tonto, el pueblo sabe lo que está pasando ahí. Muy bien, queremos agradecer al estimado Darwin Pereira, asambleísta nacional, por su presencia el día de hoy con un tema pues muy claro como es el juicio político, el trasfondo de los bloqueos de la asamblea y otros temas más que hemos topado acá. Hay cuentas pendientes con la provincia, estimado Darwin, en las que usted sigue sumándose, sigue trabajando y en las que estamos pues obviamente tenemos evidencia de aquello, pero el pueblo necesita esas respuestas inmediatas, Darwin, y ojalá que ustedes sigan sumándose, sigan trabajando para aquello. Muchísimas gracias. Estamos siempre a las órdenes y obviamente estamos pendientes de nuestra provincia. Todos los fines de semana estamos allá contactando con la gente. Gracias y muy amable por la entrevista. Buenos días.